Ahí les va a aparecer el cartelito. Bueno, les damos la bienvenida también a los que se van a sumar ahora. Después, en realidad, vamos a subir la charla a YouTube en diferido. Bueno, ahí está Ale también. Ale Miremont, ¿cómo andas? Buen día. De la capital de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Ana García. ¿De dónde, Ana? De General Roca, Río Negro. General Roca, Río Negro. Mirá vos, qué grande. Lo de hoy es así, muy federal. Qué bueno. ¿Y usted de dónde es? Perdón. Yo soy de Lanús, también de Lanús. Ahora estoy en España, pero soy de Lanús. Así que es así como hay una rosarina en Bolivia, parece la canción de León Gieco, ¿no? Una rosarina en Bolivia, un argentino en España, y bueno, es así. Pero esto nos permite estar en contacto, ¿no? Y poder vernos. Rogelio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Pablo? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. ¿De dónde, Rogelio? Bien, bien, soy acá de Buenos Aires, partido de Moreno. Bien, zona oeste. Estar acá. Bueno, bienvenido. Gracias. Ahí andaba Diego también, Diego Balcedo, de Azul, también del interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, veo algunas, ahí está Diego, ¿cómo andás? Azul, ¿no? Dije bien. Sí, Pablo, azul, azul. Bueno, y después veo ahí algunos nombrecitos más. No sé si quieren poner ahí en el chat de dónde son, pero algunos los he visto en alguna clase. Norma es de Gleu, también de la zona sur, de Gran Buenos Aires, muy bien. A Norma te he visto también en alguna materia, en algún curso. Ahí también está Oscar. Hola, Oscar Mamani. Hola, profe. Un gusto. ¿De dónde, Oscar? ¿De Morón? De Morón también, muy bien. ¿Te fuiste a ver el superclásico español, profe? ¿Cómo? ¿Te fuiste a ver el superclásico español? No, sabés que no. Tuve flojo. Tuviste flojo. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, si les parece, el encuentro de hoy y esta clase abierta que vamos a tener, esta charla en realidad, abierta sobre este tema que a mí, y supongo que a ustedes que se han conectado un sábado de la mañana para pensar en estos temas, seguramente también les parece un tema pertinente. Roxana más todavía, que son como las 7 de la mañana por allá. ¿De dónde, Roxana? ¿No dijiste de dónde sos? De Costa Rica. Costa Rica, ahí está, muy bien. Así que si les parece, vamos a hacer una oración. Vamos a orar y comenzamos, ¿sí? Fernando, ¿querés dirigirnos? ¿Tenés más? Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias, Señor, porque vos nos permitís cada día ir creciendo más en el conocimiento de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que seas vos el que trabajás en cada uno de nosotros para que esta clase sea de provecho y que sea para el crecimiento de tu iglesia, Señor. Bendecilo a Pablo, gracias por los dones que vos le das, y porque es de inspiración para muchos. Bendecilo, Señor, que cuando él hable seas vos el que estás hablando por medio de él. Estamos con los oídos atentos y el espíritu dispuesto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Fer. Muchas gracias. Bueno. Con la mayoría de ustedes ya nos conocemos, no sé si la mayoría, pero con varios nos conocemos. Mi nombre, para los que todavía no nos cruzamos, mi nombre es Pablo Bernola. Soy profesor en el Seminario Bautista de Buenos Aires, especialmente en el área de Biblia y de Nuevo Testamento. Y hace unos años dirijo el área de los programas institucionales del seminario. Y desde el área de los programas institucionales, por supuesto ya lo venimos haciendo también desde el área de las carreras oficiales, venimos dando pasos para poder profundizar en el estudio de la Biblia. Ustedes habrán visto seguramente la gráfica
que se subió ahí a las redes sociales para publicitar la charla, que es esta misma, que les voy a mostrar ahora. Ustedes habrán visto esto en algún formato, ¿no? En alguna de las redes sociales, yo lo subí un par de veces, pero también en las redes del seminario. Y el título, el nombre de la charla, lo elegimos estratégicamente. No fue al azar, que dijimos, che, ¿de qué podemos hacer una charla? No, lo pensamos estratégicamente, el nombre. ¿Por qué necesitamos actualizarnos para el estudio bíblico? Fíjense que, ahí salgo, así los veo. Fíjense que la pregunta que planteamos, a mí me gusta siempre o no sé, a mí como al participar de un curso, al participar de una charla, cuando es una pregunta me genera expectativa, ¿no? Porque supongo que en la charla vamos a tratar de encontrar algunas respuestas. Así que me interesaba que genere ¿no? Que genere una expectativa. ¿Por qué? Pero la pregunta que yo quería hacer con el título no es, o no era, ¿debemos actualizarnos para el estudio bíblico? Porque esa pregunta se contesta con un monosílabo. ¿Sí o no? ¿No? ¿Para qué voy a ir a una charla? ¿Para qué voy a participar de una charla? Si la respuesta dura nada. ¿Sí o no? Y si un seminario lo auspicia, y si un seminario lo promueve, y si a ustedes les gusta el estudio bíblico, vamos a conseguir todo, que la respuesta es sí, es importante. Ya está, se termina la charla, nos vemos, Dios lo bendiga, nos vemos en la próxima. Entonces, no preguntamos si debemos o no, sino que yo la respuesta de sí la doy por hecha. La doy por establecida entre todos nosotros, que nosotros estamos de acuerdo en que es una necesidad. Damos por hecho que debemos. Lo que yo quería que hoy pensáramos juntos es por qué. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué necesitamos actualizarnos? El motivo de esta charla, el objetivo de esta charla es pensar justamente en eso, en el por qué. Apunta a la necesidad. La charla apunta a la necesidad. ¿Por qué lo necesitamos? Apunta a las motivaciones. Apunta a la importancia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo necesitamos? Me gustaría, si alguno de ustedes se anima, a responder esa pregunta. Si quieren, en voz audible, habilitándose el micrófono, o si quieren por chat, como quieren ustedes. ¿Por qué necesitamos actualizarnos para el estudio bíblico? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, Gustavo. Yo a mí me tengo acá, voy a tomar nota, ¿eh? Oh, bueno, entonces no. me arrepentí. No, pero para después de acordarnos. No, a mí me parece que algo que está muy visible es que los contextos son diferentes. Desde cuando se escribió la Sagrada Escritura a los contextos que estamos viviendo ahora. Bien, perfecto. Muy buena respuesta. Bien. Muchas gracias, Gustavo. Roxana. Son muy ordenaditos, se levantan la mano. Qué genialidad. Sí, profe. Yo antes pensaba que la Biblia estaba tal cual, lo cual el mensaje, sí, ¿verdad? Sabemos que es inspirado por el Señor, por Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Pero justamente con uno de los cursos suyos, aprendí que el estar actualizándose sobre lo que los eruditos están aprendiendo, yo pensaba que ya habían investigado y que ya la Biblia estaba tal cual y que no había que investigar más, pero el conocer más nos permite más, el actualizarnos sobre esos avances, sobre lo que los eruditos están estudiando, lo que, por ejemplo, usted que está yendo a
prepararse más, nos permite conocer más a profundidad del mensaje que Dios tiene, justamente lo que el compañero decía también, el contexto, la intención del autor o de los autores, ¿verdad? Es como volver a redescubrir la Biblia, el mensaje, tratar de conocer las motivaciones de esos autores. Para mí es como el mar, ¿verdad? Pues yo había escuchado que, bueno, y sabemos que la Biblia la puede leer un niño y la puede entender, pero que entre más conocemos de ella es como adentrarnos más profundo en el mar, ¿verdad? Y más conocer de los atributos divinos, de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, para mí es importantísimo esa actualización, conocer, porque, digamos, lo que yo había aprendido con usted, que antes se pensaba que Marcos era un resumen de algún otro evangelio, ¿verdad? Pero luego conocer la riqueza de ese libro justamente porque hay gente pensando que hay que actualizar ese conocimiento que hasta acá tenemos, ¿verdad? Bien, entonces, bien. es súper valioso. Muchas gracias, Roxana. Me fui anotando varias cosas para después ponerlas en común. Ahora les voy a dar la palabra a los que tienen la mano levantada. Leo ahí, Norma dice, para aprender conceptos según cada época. Me parece que está en la línea de lo que decía antes Gustavo, ¿no? Esto de los contextos diferentes. Marina dice, la cultura cambió. Bien. Bien, los contextos, las culturas son diferentes. Bien, muy buena la respuesta de Marina también. Ahí Benjamín, que no lo había visto todavía, no te había saludado, dice, creo que es necesario para no quedarnos con una sola idea, para comprender mejor y tener una idea más amplia. Bien. Una idea más amplia, amplitud. Muy bien. Y luego que puso Gastón, que es, creo que el significado de la Biblia es único, pero las aplicaciones para el tiempo que se escribieron no es el mismo que para hoy. Bien. Me voy a anotar acá. Ahí me anoto para pensar juntos después en voz alta, ¿no? Si es esto que la Biblia tiene un significado único, sin duda que las aplicaciones van a ser distintas, sin lugar a dudas. Me animo a preguntarme, no digo que sea la respuesta correcta, si realmente la Biblia tiene un significado único, pero bueno, es un tema para discutirlo que me parece interesante. Tenías la mano levantada, Claudia, y la bajaste. Se te acalambró la mano. De esperar. No, porque más o menos opinaba como opinaron todos, ¿no? Yo en la iglesia hay gente donde me congrego que hay gente que quieren imponer una manera de vestir, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, las polleras, el pelo largo, y por otro lado vienen en auto. Entonces, a ver si tiene algo que ver, si entiendo, ¿no? Yo soy nuevita, pero es como que por un lado entienden la palabra, lo que a ellos, o sea, hay confusión, porque por un lado vienen todos, quieren vestirse como se vestían la gente en la época, pero vienen en auto y no en un burro. Entonces yo necesito que ellos actúen, si es el enfoque, ¿no? Es muy buena la observación, ¿eh? Es muy buena la observación. Cuando alguien dice, mirá, yo te digo una cosa, si algo aprendí, es que cuando alguien dice yo soy nuevito, es decir, que no tiene mucho tiempo, hay que prestar atención porque tiene los comentarios más afilados. Y me parece genial lo que acaba de decir. Claro, ¿no? Hay que ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús? Y Jesús vendría en burro. Claro, tenés razón, porque no había autos en la época de Jesús. Bueno, muy bien. Claro, tiene que ver con los contextos. Bueno, muy buena el aporte, Claudia, gracias. Muy bueno. Ahí tengo a Fernando con la mano levantada, a Rosario con la mano levantada, y después leo el comentario de Ana. Dale, Fer. Sí, que el mundo no es el mismo de hace 3 años. Ya ni hablar del siglo XX. Entonces el tema, si ponemos el foco en actualizarnos, y tiene que ser constante porque va a cambiar, no es que cambió a partir de la pandemia, obvio que hubo un cambio tremendo, pero siempre se va actualizando el mundo y cada vez es más vertiginoso. Si nosotros nos detenemos 5 años, ya quedamos atrás. Claro. Para por lo menos ser asertivo en la sociedad en que vivimos, ¿no? Bien. Bien.
Bien, bien. El tema de los cambios está muy presente. Gracias, Fer. Rosario, dale. No, últimamente leyendo los profetas y así, entendí algo que por lo menos hasta este entonces no había entendido, y es que, o descubrí, ¿no?, en la palabra, que Dios no siempre usa las mismas herramientas. Entonces creo que es muy importante seguir profundizando y actualizándonos en las palabras del estudio de las Escrituras, porque este es otro tiempo. Entonces no sabemos, así como en aquellas circunstancias cambió las herramientas, o sea, viceversa a veces, pienso que en este tiempo también tiene que ser nuestra preocupación, porque nunca vamos a dejar de estar en una batalla, eso es una realidad, sea el tiempo que sea. Bien. Entonces tenemos que estar bien atentos a ver qué indica Dios en este tiempo, cuáles serán las herramientas más útiles y eficaces en este tiempo. Bien, bien. Gracias, Rosario. Gracias. Ahí Ana García puso, me parece que debemos actualizarnos en el conocimiento para poder ser empáticos y no juzgar las diferentes creencias. Bien, sin dejar de transmitir lo que nos enseña la Biblia. Muy bueno, Ana, gracias. No sé si fue Ana o el hombre que está al lado, pero alguno de los dos. Muy bueno. Me voy a anotar ahí. Muchas gracias. Rogelio, ahí está Rogelio, dice, debemos actualizarnos porque los tiempos que vivimos son otros tiempos, innovarnos para poder crecer en sabiduría y entendimiento. Bien, muy bien. La etapa personal tampoco es la misma, de hace 2, 5, 10 años, exactamente lo que Norma decía en la línea de lo que dijo Fernando. Y el último, ahí Diego, habías levantado la mano, me pareció, ¿no? Dale. Sí, Pablo. Yo creo que una apreciación, por ahí un poco también de una experiencia, más que nada acá de la localidad, como recabar datos, me parece que hay un deseo de ir a la palabra, pero es como que a veces el freno está en que la gente no entiende cómo entrar, si se quiere, ¿no?, a la palabra, con la comprensión, por dónde comenzar, cómo, si se quiere traducir por ahí una realidad o una vivencia actual a que la Biblia me proporcione algún tipo de consejo, de beneficio para poder resolver X situación. Entonces yo creo que por ahí, obviamente que con todo el tema de las distancias, ¿no?, de lo que a veces por ahí estamos frente a la Biblia, que son años de distancias, idiomas, culturas. Entonces me parece como que está ese bagaje, ¿no? Y hay que hacer como ese puente, como decía Gustavo al principio, ¿no?, de una cultura a nuestra cultura. Bien. Bien. Gracias, Diego. Bueno, algunas de las cosas que me anoté, de lo que ustedes mismos dijeron. Ustedes hablaron de contextos diferentes, varios, de distintas maneras, hablaron de contextos diferentes. El contexto nuestro, por supuesto, y el contexto de la Biblia, y esto último que decía Diego, de la necesidad de establecer puentes. El que lee la Biblia, el que la interpreta, y ni hablar el que la enseña y la predica, tiene que hacer un puente entre el mundo de la Biblia y el mundo nuestro, que no es el mismo, está claro. La Biblia no fue escrita ayer, no fue escrita acá a la vuelta de mi casa, entonces es necesario ese proceso de interpretación. Yo cada vez que escucho que alguien dice, la Biblia no hace falta interpretarla, hay que leerla y aplicarla. Me agarra como un miedito ese tipo de frase. No. Yo salgo corriendo si escucho que alguien dice eso. Alguien dijo la importancia de conocer las intenciones, las motivaciones de quienes escribieron, de redescubrir ciertas cosas. Roxana decía algo interesante también, ella usaba la figura del mar y de la profundidad, ¿no? Es decir, cuando llevas a un nene al mar, va a disfrutar el mar de una manera. No lo puedes, a un nene de 3 años no lo puedes mandar con una tabla de surf al fondo del océano, porque no lo va a disfrutar, va a ser una experiencia traumática. Pero capaz para un surfista, alguien que ya está acostumbrado a las profundidades, darle una palita y un balde y dejarlo en la orilla, pobre tipo, también
Él quiere profundizar. Y esto lo relacionaba con lo último que dijo Diego, lo relaciono con lo último, que tiene que ver con los diferentes niveles. Yo creo, como decía la pregunta de hoy, que necesitamos profundizar en la palabra, sin duda, que por qué necesitamos profundizar en el estudio de la Biblia, pero que hay distintos niveles de profundización. Es decir, una persona que está dando sus primeros pasitos en la fe va a requerir de un tipo de profundización. Es decir, llegar al segundo o tercer escaloncito. Una persona que ya tiene un poco más de años en la fe va a requerir otro tipo de alimento, ¿no? Esto la misma Biblia lo dice, ¿se acuerdan, no? De la leche materna, ir comiendo alimento sólido, y ni hablar después la persona que comparte la palabra, que enseña, que predica, también va a necesitar otro tipo de profundización. Entonces, profundizar no significa lo mismo para todos, por un lado, pero sí está claro que todos necesitamos profundizar, en los distintos niveles, pero todos necesitamos de esa profundización. Hacían énfasis en las diferencias de culturas, de poder tener una idea más amplia, había dicho Benjamín, y de la cantidad de cambios que se han dado en los últimos años, lo que dijo Ana de la empatía al momento de estudiar la Biblia, y bueno, lo último que me anoté de los diferentes niveles. Yo me anoté, preparando esta charla, me anoté 3 niveles de respuesta. Es decir, creo que a la pregunta que nos convoca hoy de, como decía el flyer, ¿por qué necesitamos actualizarnos para el estudio bíblico? A esa pregunta, desde mi punto de vista, puede haber más, por supuesto, se pueden dar tres niveles de respuesta. Se pueden responder de 3 maneras distintas. Por un lado, se puede dar una respuesta de tipo espiritual y o / pastoral, que es una respuesta válida. Hay un segundo tipo de respuesta, que podría ser una respuesta un poco más teológica, si se quiere, y un tercer tipo de respuesta, que sería una respuesta más exegética, de la exégesis bíblica. La exégesis es parte de la teología, pero bueno, no nos vamos a meter en esa discusión ahora. Entonces, para mí, se puede responder a la pregunta que nos convoca de 3 maneras distintas. De una manera espiritual, pastoral, de una manera teológica y de una manera exegética. Pienso en primer lugar en el nivel espiritual, pastoral. Yo tenía un profesor en la facultad, cuando estudiaba en la Facultad de Teología allá en Buenos Aires, que nos decía, muchas veces se dice, ¿no? Cuando alguien está enseñando, en un momento dice, vamos a hacer ahora la bajada pastoral. Es como que uno está hablando muy arriba y de golpe hay que bajar, hacer la bajada. Bueno, él decía, yo no creo en la bajada pastoral, creo en la subida pastoral. Creo que cuando uno hace la aplicación pastoral es una subida, porque si no parece como que uno habla desde las alturas y después hay que bajar del monte de la transfiguración para que el pueblo entienda. Y en realidad él decía, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con entender que el estudio bíblico, que la teología está por encima de otras cosas. Entonces él hablaba de la subida pastoral. Bueno, por eso empiezo desde la respuesta espiritual o pastoral. Yo creo profundamente que cuanto más profundizamos en la palabra de Dios, más profundizamos en el Dios de la palabra. Más profundizamos en el estudio de la palabra de Dios, más estamos profundizando en Dios, que inspiró esa palabra. Entendemos que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, y que como palabra de Dios es el registro de la voluntad de Dios, el registro escrito de la voluntad de Dios. Que Dios inspiró a esos autores, reconocemos en la Biblia palabra de Dios, desde nuestra fe. Por lo tanto, profundizar en el estudio de la palabra es profundizar en Dios. Hay un texto que me viene dando vueltas en la cabeza, una palabra,
que me viene dando vuelta en la cabeza de hace bastante, que si tienen Biblia ahí cerca, les invito a que lo busquen, que está en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Yo tengo acá la NBI, la nueva versión internacional, pero podríamos leerla de la versión que ustedes quieran. ¿Lo encontraron? Romanos 15. Dice Romanos 15, 4, según la NBI, dice Pablo, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Me parece un versículo tremendo, lleno de contenido. Lo leo, por ejemplo, en la Reina Valera, contemporánea. Dice, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. O la NTV dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Ahí hay un par de palabras interesantes, ¿no? De la importancia de las Escrituras, porque casi siempre citamos toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿no? Ahí de 2 Timoteo capítulo 3. Pero este es un texto que también habla de la Escritura y del rol de la Escritura. Esas Escrituras que se escribieron para nuestra enseñanza. Esas Escrituras son las que, vuelvo al texto, para alentarnos, para el aliento, para la perseverancia y para la esperanza. Ese es el rol de las Escrituras. Escrituras con mayúscula, ¿no? La mayoría de las versiones pone escrituras. Ustedes saben que cuando se habla de escrituras con mayúsculas, cuando se traduce de esa manera, en el Nuevo Testamento es una referencia al Antiguo Testamento, y nosotros entendemos que es una referencia a la Biblia completa. Esas escrituras fueron hechas para enseñarnos, para alentarnos y para perseverar en la esperanza. Por lo tanto, fíjense si no tenemos motivo, ¿no?, para profundizar en la Escritura. Profundizar en la Escritura es profundizar en la búsqueda de la esperanza, es profundizar en la búsqueda de la esperanza, es profundizar en la búsqueda del aliento o de la consolación. Allí hay varias palabras para profundizar y para analizar de ese versículo. Pero quería empezar de esta manera. No me voy a poner a predicar, porque no es el motivo del encuentro de hoy. Pero sí me parece que a una pregunta como la de ¿por qué necesitamos actualizarnos para el estudio bíblico? No puede faltar una respuesta de tipo espiritual, pastoral. Necesitamos profundizar para encontrar esas cosas que se prometen en Romanos 15:4, entre otras cosas, ¿no? Podríamos decir muchas cosas más. Después les paso otra cita, no las voy a leer ahora porque si no nos vamos a ir, pero después lean, hay otro pasaje que me encanta en este sentido, que es Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Ahí se está haciendo una oración por los colosenses para que puedan acceder y comprender a la voluntad de Dios, pero que esa voluntad de Dios se transforme, se transforme en una transformación de vida de los colosenses. Después leanlo, Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Así que, por un lado, esta respuesta espiritual, pastoral, me parece importante tenerla siempre presente. Nos dediquemos a los que nos dediquemos en nuestra vida, en nuestros ministerios. Segundo tipo de respuesta.
Habíamos dicho, primero un tipo de respuesta espiritual, pastoral, y un segundo tipo de respuesta, una respuesta teológica. Acá me noté dos ideas para una respuesta teológica a esta pregunta. La primera es que necesitamos conocer a fondo la base de nuestra fe. Si queremos saber en qué se basa nuestra fe, cuáles son los pilares de nuestra fe, a veces tenemos que cerrar algunos libros y abrir la Biblia. Tenemos que, a veces, acallar algunas voces y estudiar la Biblia, dedicarnos a estudiar la Biblia más profundamente. Para nosotros, los cristianos evangélicos, la Biblia es la base de nuestra fe. Y no quiero caer en esa cosa de ay, la gente de hoy ya no conoce la Biblia, como así pasaba antes. Vieron que cada tanto, ¿no?, tenemos como esa cosa medio regresiva de en aquella época, hace tantos años, la gente leía la Biblia. Bueno, no sé si solamente leer la Biblia, no es suficiente solamente leer la Biblia, repetirla, ganar concursos de espadeo bíblico, no me estoy refiriendo a eso. A ver quién encuentra un versículo primero, o repetirla. No quiero decir que sea malo, digamos, encontrar un versículo está bueno. Puedes estar media hora sino para encontrar un versículo. Está bueno. Saber el orden de los libros de la Biblia es útil, es bueno. Es útil, es bueno, pero eso no hay una transformación de vida y no es la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es saber lo que la Biblia dice. Incluso más allá de lo que los pastores predicamos, incluso más allá de lo que dicen los libros de discipulado, lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice. La Biblia es nuestra base de fe. Había una frase evangélica que era: la Biblia es nuestra única norma de fe y práctica. Después la tamizaron un poco y dijeron es nuestra principal norma de fe y práctica. Esa es un poco más realista. Pero la realidad es que la palabra es la base de nuestra fe. Entonces, si queremos tener fundamentos sólidos, si queremos edificar sobre roca, tenemos que conocer el fundamento. Necesitamos conocer a fondo cuál es la base de nuestra fe. Vinculado a eso, es que llegó al segundo pensamiento teológico, o a la segunda razón teológica, que es para poder discernir las distintas corrientes teológicas. A ver, desde que el cristianismo es cristianismo, desde Jesús para acá, desde la resurrección de Jesús para acá, siempre hubo corrientes de seguidores que enseñaban cosas que a veces empezaban de a poquito a distorsionar la enseñanza de Jesús. Y vieron cómo es. No es que cuando uno se desvía de golpe hace... A veces es un cachito. Es un poquito nada más. Y después un poquito más, y el ángulo se va abriendo un poquito más, y después uno está mirando para el norte y otro está mirando para el oeste. Las corrientes teológicas, bueno, ya algo de esto decía la carta a los Efesios. ¿Se acuerdan de Efesios? Vamos a buscar ese versículo. Efesios, que es en la versión, si alguno tiene la versión Reina Valera, yo estoy convencido de que la Reina Valera 60, como Dios manda. Yo creo que de la versión Reina Valera 60, ese versículo es el versículo más difícil de pronunciar, de leer en voz alta. Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a buscar ese texto. Y una vez que lo logremos pronunciar, lo voy a leer en Reina Valera. Reina Valera 60. Y después cambiamos la versión. Dice así, la versión Reina Valera: para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son palabras muy complicadas, ¿no? Díganme la verdad, ¿cuándo fue la última vez que usaron la palabra estratagema en su vida cotidiana? ¿O la última vez que dijeron doquiera? Yo en mi vida nunca dije doquiera, excepto cuando leo Efesios 4:14 en Reina Valera. Bueno, miremos por ejemplo la NBI. Dice, así ya no seremos niños zarandeados, ahí está claro, en el seminario, zarandeados por las olas, niños zarandeados por las olas. Ahí me imagino al nene ese que decíamos antes, le dimos una tabla de surf y lo mandamos al fondo del mar, ¿no? Zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. O, por ejemplo, la nueva traducción viviente dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. A ver, acá el texto se está refiriendo a algunos maestros, que eran los que se conocen como falsos maestros, y que estaban enseñando algunas cosas que no eran el verdadero evangelio. Sin llegar a tanto, porque la gente no anda por la vida con un cartel que dice falso maestro, ¿no? No es que hacen un video de YouTube y en la frente se tatúan falso maestro, ¿no? Pero sin llegar a tanto, sin llegar a pensar en un falso maestro, a veces, de manera no malintencionada, empiezan algunas corrientes teológicas que se ponen de moda. Los evangélicos podríamos escribirle una enciclopedia sobre modas evangélicas. No voy a entrar en ninguna, pero a veces se puso de moda algo y todos hacíamos esto. Después se puso de moda otra cosa y todos íbamos y hacíamos esto. Después se puso de moda otra cosa y íbamos todos haciendo eso porque parecía que eso era la manera en la que Dios se movía. Desde estilos de música, estilos de predicación, estrategias de evangelización, lo que a ustedes se les ocurra, han habido modas. El problema cuando hacemos de ese tipo de modas o de estrategias un dogma, una doctrina, como que esta es la manera en la que Dios quiere hacerlo. Ahí sí, paremos la mano. ¿Están malas las estrategias? No. Las modas, no, qué sé yo, tampoco, no sé. Yo ahora tengo una chomba roja. No sé, pero no me puse el vestido de Jesús, como decía Claudia hace un rato, ¿no? No me puse el manto. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora no se usa el manto? Se usa en la chomba, o la remera, No es que sea necesariamente malo. El asunto es cuando hacemos de eso doctrina. Y lo ponemos casi al nivel de la palabra de Dios. Y ahí sí, si no tenemos una buena base, eso nos empieza a zarandear de un lugar al otro. Ahí es como cuando tenés marea alta y el bote no está amarrado al muelle. Te va llevado de un lugar para otro, y un día vas para ir para allá, y otro día vas a ir para acá, y un día vas a estar de acuerdo con este predicador, y el otro día vas a quemar los libros de ese predicador, y el otro día vas a ponerte todas las mañanas el video de ese predicador que te encanta, pero después te dijeron algo, entonces vas a hacer videos en contra del predicador que ahora no te gusta. Zarandeados. Me gusta mucho la palabra zarandeado, que esté la palabra zarandeado en la Biblia. Zarandeado, ¿no? Nos dejamos llevar. Cuando tenemos profundización en la palabra, cuando profundizamos en el estudio de la palabra, tenemos más capacidad para discernir. Pero no solamente entre lo bueno y lo malo, que eso está muy bien, sino también capacidad de discernir entre lo que es, digamos, la voluntad de Dios y lo que son a veces vientitos de doctrina o vientitos de modas.
si algo tiene fundamento en la palabra de Dios o si es simplemente una práctica que no sea necesariamente mala, que no significa que sea pecado, pero que no la puedo igualar a la palabra o darle carácter de revelación a eso. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo o si le estoy dando demasiada vuelta. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Bien, entonces, dijimos, alguna respuesta espiritual, pastoral. Segundo lugar, algunas respuestas teológicas a la pregunta de la charla de hoy, que es esto de por qué necesitamos actualizarnos para el estudio bíblico. Y en tercer lugar, lo que llamo respuestas exegéticas. Exegéticas tiene que ver con la exégesis bíblica, con el estudio serio y profundo de la Escritura. Acá me noté varias respuestas. Algunas están vinculadas entre sí. En primer lugar, alguien lo dijo, de lo que yo tengo acá anotado, alguien lo dijo. Como toda disciplina, las ciencias bíblicas, dentro del campo de la teología, están las ciencias bíblicas que son los recursos que se utilizan para el estudio de las Escrituras. Como toda disciplina, las ciencias bíblicas también avanzan. Avanza la medicina. Ya, si me dan a elegir y me tengo que hacer una operación de vesícula y puedo elegir, ya no me tienen que abrir de una punta a la otra, sino que ahora hay operaciones laparoscópicas, que con 3 puntitos, ya está. Entonces capaz puedo evitar que me abran al medio para sacarme la vesícula. Para sacarme una muela, ya no me atan el hilito a la puerta, al picaporte de la puerta, sino que me ponen anestesia, ¿no? Hay avances. Con las ciencias bíblicas pasa exactamente lo mismo. Hay avances. Las ciencias bíblicas avanzan. Progresan. Hay nuevos descubrimientos. A veces esto da como un poquito de nervio, ¿no? Porque, bueno, pero pero nada de esto afecta al contenido, sino tal vez al contenido de la palabra o al contenido de nuestra fe, sino a veces a la manera de acercarnos, a la manera de interpretar esos textos. Hay nuevos acercamientos al momento de leer los textos bíblicos. Les doy un ejemplo de un libro que estoy terminando de leer. Se llama Los manuscritos del Nuevo Testamento. Es una colección que se llama ¿Qué se sabe de los manuscritos del Nuevo Testamento? Es un libro de divulgación de un hombre que está muy actualizado en este tema y que cuenta, entre otras cosas, que se siguen descubriendo papiros antiguos del Nuevo Testamento. No es que ya no se descubren más, se siguen descubriendo. Se siguen descubriendo papiros. Y esos papiros se incluyen en las ediciones griegas que se editan del Nuevo Testamento. Porque tal vez proponen alguna pequeña variante o porque apoyan algo que ya estaba en el texto. A veces, la mayoría de las veces no influye en la traducción del texto a los idiomas, pero esos descubrimientos es importante tenerlos. Ya si alguien quiere irse de Buenos Aires a Mar del Plata, y probablemente no se iría en un Forte. Un Forte, un auto de principio del siglo XX, ¿no? Es hermoso el Forte. Si a alguno le gustan los autos antiguos, es hermoso. Pero es hermoso para un museo, no para un viaje Yo prefiero ir en una Lamborghini. Cuidando el límite de velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene otra tecnología. Porque tiene otros avances. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los distintos aspectos. Bueno, en este caso, hablando, porque estoy leyendo ese libro sobre el tema de los manuscritos, pero hay avances en otras cuestiones que tienen que ver con las ciencias bíblicas, con la metodología, la manera de leer los textos antiguos. Otro caso que me lo traje para
mostrarles. Hay un libro que no lo leí como quisiera, lo consulté nada más para alguna cosa, que se llama, tal vez es muy demasiado técnico, pero les cuento como para conocerlo. Se llama La iconografía del Antiguo Testamento, del Oriente Antiguo y el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un libro que está lleno de dibujitos, por eso me gusta. Hay texto, pero también hay dibujitos. Como si fuera, ¿no? Para cuando uno se aburre de leer, puede mirar los dibujitos. Ese hombre se llama Ottmar Kiel, que es un alemán, se ha dedicado al estudio de las inscripciones, tanto en el mundo de la Mesopotamia como en el mundo del Antiguo Egipto, porque claro, Israel y el Antiguo Testamento no nacieron de un repollo, ni surgieron aislados del contexto del mundo. La cultura de Israel estaba rodeada por, al norte, Mesopotamia, es decir, los asirios, los babilonios, y al sur, Egipto. Esas dos culturas, que eran muy poderosas, influyeron directamente, no solamente en la cultura, sino también en la escritura. ¿Hace falta que todo el mundo lea el libro este? No, no hace falta, por supuesto que no, que usted tiene que salir corriendo a comprar el libro este para entender el Antiguo Testamento. Pero es una herramienta interesante para poder comprender. Hoy se conoce mucho mejor la cultura del contexto del Antiguo Testamento que hace 150 años. Pero mucho mejor, ¿eh? Conocerla mucho mejor permite comprender mejor el Antiguo Testamento. Para poder entender, mira ese salmo, de hecho, la mayoría de los ejemplos que das están basados en el libro de los Salmos. Ese salmo está haciendo referencia a una idea, a una figura que ya existía en la época. El conocimiento de la cultura, alguien lo dijo. Entonces, las ciencias bíblicas avanzan. Sumado a esto, digo que la palabra de Dios no cambia, pero sí las circunstancias desde las cuales las leemos, eso cambia, como varios de ustedes dijeron, el mundo cambia, y también las herramientas para leerla cambian. Otra cosa, así como dije que hoy estamos en muchas mejores condiciones de conocer el mundo del contexto del Antiguo Testamento que hace 150 años, hoy estamos en muchas mejores condiciones de reconstruir lo que fue el texto original del Nuevo Testamento que hace 150 años. Y uno puede decir, no, ¿cómo? Sí, porque en el siglo XVI, en la Reforma, no se habían descubierto los manuscritos del Nuevo Testamento más importantes y más antiguos que hoy sí tenemos. Entonces, por supuesto que la palabra de Dios no cambia, pero hoy tenemos más recursos para reconstruir sus textos. Cuando a mediados del siglo XX, de hecho es tremendo, pero dentro de 25 años van a ser 100 años del descubrimiento de Qumran, vamos a llegar a, si Dios nos permite, a vivir el centenario dentro de unos 20 y pico de años, a lo que fue el descubrimiento de manuscritos bíblicos más importantes del siglo XX, que fue el descubrimiento de los manuscritos de Qumran, año 1947. O sea que en el 2047, ahí vamos a tirar la casa por la ventana en el seminario, vamos a hacer algunas charlas. Ya le voy a hablar con la rectora para ir programando una charla para dentro de 25 años. Me va a sacar corriendo cuando se lo diga. ¿Por qué se celebró tanto desde el mundo de los estudios bíblicos? Porque gracias a esos descubrimientos, hoy tenemos manuscritos del Antiguo Testamento, muchos más antiguos de los que teníamos hasta 1945.
¿Saben cuánto se pudo retroceder? Hasta 1945, el manuscrito más importante que teníamos del Antiguo Testamento era del año 1000 después de Cristo. El Antiguo Testamento completo. Por supuesto, había algunos manuscritos anteriores, fragmentarios, pero el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran en el año 1947 permitió que surgieran a la luz cientos de manuscritos del siglo I o II antes de Cristo y del siglo I después de Cristo. O sea, 1000 años se retrocedió para poder encontrar manuscritos más cercanos al texto, a los textos originales. Entonces, las circunstancias, las herramientas cambian. Exactamente, sí, ahí Gustavo dice, Adolfo Reutemann, que estuvo en Argentina hace unos años, que es el director del, lo que se llama el Santuario del Libro, en el Museo de Israel, es el curador de los rollos del Mar Muerto, es judío y ha estudiado ahí en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es antropólogo, y es un gran especialista en esta cuestión de gracias Gustavo por el aporte, de los rollos de Qumran, por si a alguno les interesa profundizar en el tema. Otro argumento exegético, otra respuesta desde el punto de vista de la exégesis, de por qué es importante profundizar en el estudio de la Biblia, es para poder discernir entre tantos y diversos materiales que andan dando vuelta. ¿Nunca les pasó esta cosa de, che, tenemos que hacer algo en la iglesia, necesitamos material? Todos somos material dependientes, ¿no? Necesitamos un material nuevo, porque el material parece que nos salva. Necesitamos un material nuevo para usar y para leer en la escuela bíblica, en la iglesia. Un material, un libro. Bueno, a mí me ha pasado. A los 18, 19 años, ir a una librería y hacer, ¿no? Y orar, decir, Señor, guíame. No sé. ¿Qué lo elijo? Por la tapa. Ahí es donde los diseñadores gráficos se llenan de plata, ¿no? Si la tapa es atractiva, bueno, lo compro. Si tiene colores, ¿cómo hago para tener? Y claro, si profundizo en el estudio bíblico, voy a tener más criterio para poder hacer ese tipo de decisiones. De tomar decisiones para comprar materiales para la enseñanza, pero también para uno. ¿Quién de nosotros alguna vez, no sé, voy a usar un verbo que usaba mi papá, que usa mi papá? ¿Quién no se ensartó alguna vez con algún libro que compró por la tapa? Ensartó significa que se clavó, que lo compraste y al final el libro malo, lo compraste por la tapa, porque el tema te parecía bueno, el título, y dijiste, mira qué bueno el título, justo lo que estaba pensando. Empezaste a leer el libro y viste que los 5 primeros capítulos eran testimonio del autor. Está todo bien con los testimonios, pero metele un poco de jamón y queso al sándwich. ¿Son necesarios los testimonios? Por supuesto que sí. Pero escribir un libro todo entero sobre, a no ser que en el título diga testimonios, digamos, no. Meditaciones sobre los salmos. O libros de devocionales, qué sé yo, y después el devocional. Día 3, el devocional te dice el versículo que tenés que leer y una historia. Que no tiene nada que ver con el versículo. Y yo quería hacer el devocional. Estoy leyendo el versículo que me dice, después una historia que no tiene nada que ver. Y estoy hablando de algunos devocionales muy conocidos, ¿eh? Nada que ver con lo que dice el versículo y después una oración al final. No, eso no es un devocional. Yo en un devocional quiero leer la palabra y pensar en la palabra. Puede haber alguna anécdota personal, por supuesto, que sume, por supuesto, pero quiero profundizar en la palabra. Entonces, esa capacidad de discernir, para eso también necesitamos profundizar en la palabra. Por último, por lo menos desde mi
creatividad, tal vez seguramente podríamos sumarle algunas más. Es importante profundizar en el estudio de la Biblia para poder compartirla, para poder enseñarla, para poder predicarla. Los que estamos llamados a la enseñanza de la Biblia, los que estamos llamados a la predicación de la palabra de Dios, les diría casi que es una obligación profundizar en la palabra. No podemos dejar de profundizar en el estudio bíblico. Ustedes saben que hay profesiones en las que te exigen que te actualices. Vuelvo al ejemplo de la odontología. No sé si hay algún odontólogo acá presente, pero cuando yo voy a mi odontóloga, me apabulla la cantidad de cuadritos que tiene colgado. Pero me tranquiliza también, porque se actualiza. No tiene solamente el diploma que dice que se recibió de odontólogo en el año 97, sino que está haciendo actualizaciones. A veces me preocupa que aquellos que enseñamos la Biblia y predicamos la Biblia, seguimos leyendo el mismo manual de la década del 60, 50, del siglo XX. El mismo auxiliar bíblico, el mismo compendio bíblico, el mismo comentario que se escribió, y no digo que no sean útiles, sino digo que tengan cosas para aportar, pero a mí no me deja de llamar la atención que en las librerías, yo tengo amigos que trabajan y que tienen librerías cristianas, y me cuentan que hay comentarios que no se dejan de vender. Todos tuvimos o tendremos acceso al comentario bíblico de Matthew Henry. ¿Quién no leyó alguna vez algo de Matthew Henry? Matthew Henry es casi como un apóstol. Es el 13º apóstol. Matthew Henry escribió en el siglo XIX. Ya los lectores de Matthew Henry, los primeros lectores, no son los lectores de hoy. Además de que Matthew Henry escribió hasta hoy, ha cambiado tanto el campo de los estudios bíblicos. Y no estoy diciendo que no lo lea más el comentario de Matthew Henry, léalo. Pero compleméntelo con alguna otra cosa. Súmele alguna cosita más. Insisto, sobre todo aquellos que estamos llamados a la enseñanza, a enseñar la palabra en la iglesia, a compartir palabra en algún estudio bíblico, a predicar la palabra desde el púlpito, para poder enseñarla de manera pertinente, o sea, actual, empática, como había dicho Ana antes, para el oyente de hoy, pero que al mismo tiempo respete el sentido con el que fue escrito el texto. No por ser pertinente vamos a dejar de respetar el sentido con el que el texto se escribió. Ambas cosas en equilibrio. Bueno, esas son las ideas que se me ocurrieron. Quisiera que podamos charlar un poquito, si fueron surgiendo algunas preguntas. Ahí Norma decía si pasarán. Sí, de hecho la estamos grabando para que después la semana que viene se descargue y se suba a YouTube. Así que va a estar subida. Si quieren compartirla, por supuesto. Recomendar para consultar, dice Ana, ¿hay material para consultar? La verdad es que hay mucho, hay mucho.